Hola hermanos, bienvenidos a otro video de opinión. En esta ocasión vamos a hablar sobre Elder Scrolls Online y su forma de monetización. ¿Acaso este juego es pay to win? Iniciemos ya con este análisis, opinión, diagonal información para saber si este juego entra como pay to win o si no. Para esto lo primero que vamos a hacer en este video va a ser diferenciar varios tipos de sistemas de monetización que los juegos online llegan a tener. Y ojo, online porque los juegos offline suelen venderse y ya está, ahí acaba su monetización. Ahora bien, para no hacer largo este video, vamos a mencionar los tipos de monetización que tienen los juegos online y cómo afecta estas monetizaciones al Elder Scrolls Online o para los compas el Teso. Entonces, ya habiendo puesto las reglas del juego, iniciemos hermanos. Como primer lugar vamos a hablar del Buy to Play. Este es el más conocido y el más usado. No solamente por los jugadores de juegos en línea, sino también por los que juegan juegos AAA o juegos de modo historia. Empezando y hablamos sobre lo que es los juegos online, que viene siendo el Pay to Play. Realmente el Elder Scrolls Online solo voy a mencionarlo porque no lo tiene. Hay juegos como el World of Warcraft que sí o sí tienes que tener una suscripción mensual, si no, no vas a poder jugar este juego. Ahora bien, hablando de los sistemas de monetización que sí tiene el juego, podemos hablar del primero, el cual se conoce como Pay to Look o paga para verte mejor, para verte genial. El juego sí tiene este sistema de Pay to Look y la verdad es uno de los mejores sistemas a la hora de monetizar. Sabemos que juegos como el Fortnite, juegos como el League of Legends tienen este sistema muy implementado y es la forma en la que ellos generan dinero. Pero también es cierto que Elder Scrolls Online genera dinero a través de su Pay to Look. Sabemos que existen sets de armaduras, sets de armas, mascotas, monturas, una que otras cositas que podemos comprar para pues vernos mejor, vernos geniales, tener un personaje que nos agrade visualmente. Ahora bien, ¿por qué les digo que este es un sistema no intrusivo? Porque realmente, a diferencia de otros juegos como lo que puede ser Black Desert Online, aquí hay muchas posibilidades o formas de conseguir cosas estéticas que nos va a ayudar a hacer que nuestro personaje se vea mejor. Lo que quiere decir que a la final no interrumpe la experiencia del juego, ya que tú con los motifs, con los diferentes atuendos que son, vamos a llamarle hasta cierto punto free to play porque juegas y los consigues, puedes crearte personajes realmente muy interesantes. Hablando obviamente de la parte visual, estética. Así que en ese sistema el Teso tiene muy bien implementado el Pay to Look, porque sí hay unos que otras cosas que necesitarías comprar, algunas monturas, algunos atuendos, pero no es que si no los compres no los vas a tener. Y pongo en referencia al Black Desert porque el Black Desert sí no tiene nada que conseguir de manera free o gratuita, todo se tiene que comprar. Entonces, por este punto el Teso tiene una ventaja. Bien, ahora hermanos vamos a hablar de otro tipo de monetización que o no es muy conocida, al menos en la habla hispana, y muchos la confunden con Pay to Win, que es el Pay to Fast. ¿Qué rayos es el Pay to Fast? El Pay to Fast se puede describir como un sistema de monetización en el cual tú puedes pagar por tener cosas mucho más rápido de lo normal. Ojo, esto no va a hacer que tú estés por encima de los otros jugadores. Realmente va a hacer que tú consigas las cosas mucho más rápido que los otros jugadores. Pero cualquier jugador que lleve rato jugando te va a alcanzar. Acá es la diferencia donde el Pay to Fast se diferencia bastante del Pay to Win. Porque hay Pay to Win como el Diablo Inmortal que si tú pagas vas a estar en un nivel donde nadie te va a alcanzar. Pero en el Teso el Pay to Fast está muy condicionado. Un ejemplo de esto son los Sky Shard, que te exigen como requisito que algún personaje tuyo ya haya tenido todos los Sky Shard de cierta zona, pero no vas a tener que conseguirlos de nuevo. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú pagas puedes hacer que tus personajes secundarios ya tengan estos Sky Shard desbloqueados sin que tú los vayas a tener que desbloquear. En este punto el Pay to Fast es realmente bueno porque te permite tener cosas rápido si no tienes tiempo, pero no te va a poner encima de otros jugadores a un punto que tú seas inalcanzable. Entonces sí, el Teso también tiene Pay to Fast, pero tiene un Pay to Fast orgánico, un Pay to Fast bastante bien implementado.
Bien, ahora vamos a hablar de otro sistema de monetización que confunda a muchos e inclusive tengo que decirles, hermanos, que a mí me llegó a confundir, que es el Pay to Comfort. What the fuck, ¿de qué hablas, Flex? Ahora les explico. El Pay to Comfort, que es uno de los menos conocidos, al menos en la habla hispana, es donde tú pagas para poder estar más relax o más tranquilo, o sea, tener mejor confort al hacer algo. Que esto no se confunda con Pay to Win, ya que este sistema realmente no va a hacer que tú hagas cosas que no puedan hacer los otros jugadores. Sin embargo, sí te va a dar ventajas de confort, hacer las cosas de una manera más sencilla, más fácil. En este punto entran los asistentes. ¿Y por qué los asistentes no deberían ser Pay to Win o considerados Pay to Win sino Pay to Comfort? Por la forma en la que el juego funciona. Si tomamos como ejemplo una de las características de otro juego muy similar a esto, serían las Mate de Black Desert Online. Pero ¿por qué las Mate sí entran en Pay to Win, pero los asistentes no? Bueno, acá te explico por qué. Las Mates en Black Desert hace que tú no tengas que ir a ciertos poblados para estar farmeando. Pero la realidad es que para que tú vayas a un poblado no existen los TPs. Lo que hace que tú tengas que ir a pata, por ejemplo, del desierto a el poblado más cercano, tienes que ir cabalgando tú literalmente, haciendo que el no tener que ir porque tengas exceso de mates te da una ventaja de Pay to Win. En el caso de Elder Scrolls Online, es muy difícil estar a más de 5 o 3 minutos de lo que conocemos como una ermita. Lo que significa que estaremos siempre cerca para poder ir a una ciudad, vender nuestras cosas, guardar las cosas en el banco, hacer todas las transacciones que necesitamos con NPCs y regresar a la zona donde estamos farmeando o haciendo nuestras actividades. Pero aún si no estuvieras cerca de una ermita, el juego te permite tepearte por una módica cantidad de oro. Y ojo que si es tu primer tepeo en un cierto tiempo te cuesta excesivamente barato, por lo que realmente no significaría gran cosa tepearte a la ciudad más cercana para hacer todas tus diligencias. Es por eso que los asistentes entran como Pay to Comfort, no como Pay to Win. Así que sí, el juego tiene Pay to Comfort. Eso sí, debo decir que tiene un Pay to Comfort bastante orgánico también, lo que hace que no afecte tanto a la experiencia de los jugadores que no lo tengan. Y ojo, acá digo tanto porque sí se siente, al menos en lo confortable, que los jugadores que han pagado un asistente tengan el acceso al banco y a todas las cosas cercanas, mientras tú tengas que comerte 2 pantallas de carga, una mientras vas y una de regreso. Ahora sí, hermanos, entrando al tema que le da el título al video y el tema por el cual se hizo este video, el análisis. ¿Es Elder Scrolls Online un Pay to Win? Pausa dramática. Y la realidad es que con el dolor de mi corazón y el de todos ustedes tengo que decirles que sí, hermanos. El Elder Scrolls Online sí es un Pay to Win. Pero ojo, no considero que sea un Pay to Win tan invasivo. Y digo tan invasivo porque desde que sea Pay to Win ya es invasivo. Pero permítanme explicarme, hermanos, ¿por qué digo que no es tan invasivo? Hay muchas cosas que te permite comprar el juego que no hay forma de conseguirlo si no alguien mete dinero en el juego. Y ya se dirás, lo puedo comprar con oro a otra persona. Recuerda, esa persona tuvo que pagar para poder venderte ese artículo. Ahora, es cierto que lo considero poco intrusivo, ya que si hacemos las actividades principales, que sería PvP o PvE, no tienen ventaja alguna. Pero cuando hablamos de otras actividades, ahí sí se ve muchísimo la diferencia del Pay to Win. Y vamos a enumerarlas. Vamos a ir de la menos intrusiva a la más intrusiva. La primera y menos intrusiva es el hecho de que puedes comprar más personajes por dinero real. ¿Esto qué significa? Porque muchos dirán, ¡ay, más personajes! ¿Para qué lo quiero? O algo parecido. Pero ten en cuenta que si has seguido mi guía de cómo conseguir oro del juego, mientras más personajes tengas, más fácil vas a conseguir oro, materiales por las diarias y sobre todo cuando vengan eventos que tengas que realizar alguna misión diaria, los vas a sacar muy rápido porque cada personaje va a poder hacer las diarias de ese lugar. Y también
En el momento que llegue otra expansión con sus muebles nuevos, adivina quién va a poder conseguir todo eso para ponerlo en el mercado. Exacto, quien tenga más personajes. Así que sí es una ventaja que no puedes tener de una forma sin pagar y es una ventaja abismal. Pero, como dije, es la primera y la menos intrusiva de todas. Además de que cada personaje en sí cuenta como un inventario extra de 200 espacios. Quizá el que está empezando dice, bueno, a mí no me importa, son 200 espacios X. Pero realmente, los que ya estamos más avanzados tenemos muchas cosas que queremos guardar por X o Y motivo, y el tener más personajes con más espacio nos va a beneficiar. Ya que realmente son 7 personajes adicionales que podemos llegar a tener, y cada uno tiene un inventario de 200. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Exacto, que puedes pagar por tener 1400 espacios adicionales. Ok, vamos a calmarnos. Este es uno de los modos menos intrusivos, digamos, del pay to win que tiene el juego. Ahora pasemos a uno más intrusivo que esto, que son las mascotas con excedente de inventario. De por sí el tener inventario en personajes adicionales ya es algo que es una ventaja bastante grande. Ahora imagínate tener esa misma ventaja pero con tu personaje principal. Exacto, este es el problema que tiene las mascotas de inventario. Al día de hoy tenemos 3 y cada una aumenta en 5 el inventario de todos los personajes. Y esto lo considero más intrusivo por el simple hecho de que nosotros a veces queremos tener 1 o 2 builds adicionales en nuestro propio personaje. Y los que tengan esa mascota pues no van a sacrificar su inventario propio, van a sacrificar el inventario de la mascotita. Ahora, como es a todos los personajes, estamos hablando de que si hacemos cálculos, son 240 espacios más por los 16 personajes. Lo cual, si le sumamos los 1400 espacios adicionales de los otros personajes adicionales, valga la redundancia, perdón, tenemos un total de 1640 espacios que se pueden llegar a comprar con dinero. Sí, hermanos, esto es una exageración. Básicamente, las personas que tienen comprado a todos los personajes y tienen comprado todas las mascotas, de espacios jamás se van a llenar. Y siendo el TES un juego como lo que es, los recursos son demasiado valiosos. Bien, yo sé que ustedes lo esperaban, yo lo sabía, ustedes lo sabían, todo el mundo lo sabía. Así que vamos a hablar de la actividad más pay to win que existe en el Elder Scrolls Online. Esa fue otra pausa dramática. Bueno, el ESO Plus. No hay nada más pay to win en todo el juego que el ESO Plus. Las ventajas que te da tener el ESO Plus son abismales. No solo te duplica, porque hay mucha gente que no sabe esto, que te duplica el inventario del banco. Ya estamos hablando del inventario principal, el inventario que comparten todos los personajes, el inventario que te carga en cualquier actividad que tú hagas. Si tú vas a craftear algo y tienes algo en el inventario del banco, te lo carga como que si lo tuvieses contigo andando a tu lado, no, en tu bolsita. Esto no solo se duplica, sino que la parte más, pero más pay to win que existe es la famosísima bolsa de artesanías. No hay forma de defender esto. A ver, yo seguiré diciendo que el Elder Scrolls Online es el mejor MMORPG que existe, porque es lo que siento, es el mejor que hay, me encanta, lo disfruto como no tienen idea. Pero no puedo defender el hecho de que exista el ESO Plus, ya que realmente tener la bolsa de artesanías, hermanos, yo que pago de vez en cuando el ESO Plus y de vez en cuando no lo pago, o sea, lo vareo entre si lo tengo y no lo tengo, les puedo decir que es absurdo. Tú te vas a farmear en un lugar y estás farmé. ¿Sabes por qué te quitas el farmeo? Porque te aburres. De repente haces tus diarias y no tienes que almacenar en ningún lugar tus recursos. Los recursos son muy valiosos, pero se te van a ir en la bolsa de artesanías ilimitada. Mucha gente tiene que deshacerse de sus recursos, no porque quiera, sino porque ya no tiene espacio. Recordemos que te van a ocupar un espacio cada 200 stacks.
O sea, perdón, cada stack de 200. Entonces, realmente con que tú tengas 800 de madera, que eso es fácil tenerlo, ya estás llenando 4 espacios de tu inventario, ya sea de tu banco, de tus cajas o de tu propio personaje. Ya estás llenando tu inventario. Esa ventaja de no me vale más cuánto voy a tener, tengo mi bolsa infinita, ilimitada de recursos, es una ventaja muy bestia, haciendo que tu inventario de tus cajas de tu casa, de tu banco y tu inventario personal solo sirvan para objetos útiles, porque todo lo que va a ser recursos se van a ir en tu bolsa de artesanías. Sí, es cierto, es una forma, digamos, poco intrusiva, pero la realidad es que sí existe este pay to win y no hay forma de defenderlo. Aunque el Elder Scroll Online sea el mejor MMO según mi propio criterio, tiene este pequeño defecto. Ahora bien, vamos a entrar en un pequeño resumen de todo lo que es esta opinión, porque ahorita prácticamente les di los puntos. Y ahora sí va una opinión personal de qué pienso del Elder Scroll Online. ¿Es recomendable o no es recomendable comprarlo? La respuesta, si es que no juegas Elder Scrolls Online, es sí. Cómpralo, es un muy excelente juego. Se puede jugar sin hacer pay to win prácticamente. Que literalmente se puede jugar perfectamente sin hacer pay to win. Su pay to win no es tan malo como otros juegos. No voy a negar que existe, muchos van a negar su existencia, pero no. Realmente existe el pay to win en Teso, aunque como les había dicho es poco intrusivo. Así que mis recomendaciones es: jueguen el juego, compren las expansiones y véanlo como que en modo difícil, ¿no? O sea, algo así me lo imagino. Si no tienes para permitirte el ESO Plus, velo como que lo estés jugando en modo difícil, porque tienes que administrar tus recursos, con qué te quedas, con qué no te quedas, qué vas a guardar, qué vas a vender, qué vas a botar, qué vas a destruir. Y pagar el pay to win que se llama ESO Plus te va a dar la ventaja de que juegas en fácil, ¿no? Tienes recursos prácticamente ilimitados, porque todo lo que tú recojas o consigas lo vas a tener guardadito en un lugar seguro que no te ocupe espacios. Esto para hacer prospecciones es ¡buah! Perfecto. De hecho yo siempre guardo mis prospecciones. Perdón porque se me está trabando la lengua. Yo siempre guardo mis prospecciones y cuando me pago el ESO Plus me dedico a hacer a veces 120 prospecciones en un ratito. Y bueno, hermanos, esta es mi opinión. Y sí, efectivamente pienso que es el mejor MMO que existe. Y mientras lo sigan manejando como está, me refiero a que no metan más cosas pay to win y se quede como está, o mejoren y vean la forma de hacer que la bolsa de artesanías sea prácticamente free, cosa que lo dudo, porque ya no te perdería chiste el ESO Plus. El juego seguirá siendo de los mejores. Bueno, hermanos, si les gustó este tipo de contenido, si les gusta o algo, no dejen de apoyar con su likeazo, su suscripción y en el comentario oye Flix, y escribes pues algo gracioso, algo interesante, algo ridículo, no importa, escríbeme algo que quieres que yo haga videos en el futuro. Y si les gusta mi estilo de opinión y me quieren ver en un futuro haciendo opiniones sobre algún sistema del juego o sobre otros juegos, déjenmelo abajo y yo les hago la tarea completa, que ya les he comentado. Esto es una tarea completa, no solo te subes y ¿qué pienso? Y despotricas contra un juego. Tienes que investigar, tienes que analizar y tienes que ver muchos foros. Y yo por ustedes, claro que me lo aviento, hermanos. Nos vemos en los siguientes videos.